Para Dios no hay nada imposible. No hay límite para su poder. Para Dios no hay nada imposible. No hay límite para su poder, su poder. Cuando creas que todo ya se terminó. Gálatas capítulo 5, vamos a ver el verso 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. Esta vez lo vamos a hacer diferente. Usted lleve la lectura con su vista y yo voy a leer en voz alta. Repito, Gálatas 5, 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oramos. Gracias le damos, Señor, por este hermoso tiempo que nos ha regalado. Gracias por todo este día y por toda esta semana hasta ahora, Señor. Gracias por todo. Le pedimos, Padre, para que tome el control del mensaje, que sea usted quien hable a nuestra vida y que nuestra vida pueda llegar a ser diferente a través de su palabra, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Puede tomar asiento. Bien, en el texto que acabamos de leer podemos ver una diferencia totalmente abrumadora entre los deseos de la carne y entre el fruto del Espíritu. Una diferencia abrumadora. Creo que absolutamente nadie puede llegar a confundirse en cuanto a los deseos de la carne y los frutos del Espíritu en este texto. Es decir, es imposible poder confundirse. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios y lo que es del mundo es del mundo. Sin embargo, podemos ver y podemos encontrar algo que es bastante importante. ¿Sabe qué es? Los seres humanos siempre nos estamos alimentando. Los seres humanos siempre nos estamos alimentando. Levante la mano, ¿quién no ha comido desde que empezó esta semana? Creo que nadie, ¿verdad? O andaríamos todos los ojos hundidos, todos ahí durmiéndonos o cualquier otra cosa. Siempre nos estamos alimentando porque esto nos ayuda para nuestra subsistencia. Sin embargo, espiritualmente también nos estamos alimentando siempre. Espiritualmente siempre nos estamos alimentando. Algunos dicen, yo espiritualmente no me estoy alimentando. Sí se está alimentando del pecado. ¿Sabe por qué? Porque de una u otra forma siempre nos estamos alimentando. Es como nuestra vida secular. Si no nos alimentamos de comida sana, pues Coca-Cola y churro, pero nos estamos alimentando, confites, dulces. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Si usted o yo no nos alimentamos espiritualmente a través de la palabra de Dios, entonces significa que nos estamos alimentando del pecado. De cualquier forma nos estamos alimentando, siempre está ocurriendo este proceso.
Todos los creyentes sabemos que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, algunos somos, como dicen, un poco burritos. No nos queremos dejar guiar por el Espíritu Santo. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo significa llevar a la práctica todo lo que el Espíritu Santo nos induce a hacer, en lugar de seguir los deseos de la carne. Eso es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. De ninguna u otra forma debemos intentar bloquear lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Hace algún tiempo, quizá no recuerdo si aquí o dónde, pero contaba una historia de un hijo muy agradecido con su madre. Él era millonario y le compró un auto a su madre, un auto del año, último modelo. Y la madre bien alegre, fascinada por el auto, y dice: voy a echarme un rol al mercado, voy a ir a hacer compras al mercado en este auto. Entonces agarra el auto, se va y regresa furiosa, regresa enojada y dice: yo no sé para qué me andan comprando cosas que no sirven. ¿Y qué pasó? El auto es nuevo. De cualquier forma, si no sirve, pues lo podemos llevar a la agencia, pero quiero echarle un vistazo. Empieza a ver y todo, pero el auto se mira normal. Vamos a ver, enséñame qué fue lo que hiciste, cómo te subiste. Hice esto. ¿Sabías que para arrancar el auto primero hay que bajar el freno de emergencia? Y si no, el auto no sirve. Si no le quita el freno de emergencia, el auto no sirve para nada. ¿Y sabía usted que nosotros como cristianos nos convertimos en autos como emergencia en nuestra vida? Cuando el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas con nuestra vida, pero estamos ahí con la emergencia levantada. Estamos queriendo bloquear al Espíritu Santo para que actúe en nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice: no apaguéis, ¿qué dice? Al Espíritu. Al Espíritu. No debemos ser autos con el freno de emergencia puesto. El Espíritu Santo puede hacer grandes cosas en nuestra vida, como las hizo con los cristianos primitivos, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con el apóstol Juan. El Espíritu Santo, Dios, puede llegar a hacer grandes cosas en nuestra vida, pero nosotros estamos impidiendo que Él tome las riendas de toda nuestra vida. En lugar de poner freno a nuestra vida, debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 5:18 al 20? Efesios 5:18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice? Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué vida tan hermosa esa. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es permitir que Dios actúe totalmente en nuestra vida. El problema, como decíamos en algún tiempo, es que nosotros llegamos a ser unos cristianos pigmeos, unos cristianos pequeñitos, enanitos, que siempre están, como dice Pablo, buscando la leche espiritual, o a veces, como lo dice también, con comezón de oír, que no sufren la sana doctrina, y no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, que realmente actúe en nuestra vida y que actúe en nuestro corazón. ¿Sabe usted cómo poder vencer el pecado? ¿Cómo podemos llegar a vencer el pecado? Es como diga, ¿cómo puedo llegar a tener una vida saludable? ¿Cómo puede llegar a usted a tener una vida saludable? ¿Qué cree que le va a decir el doctor? Haga ejercicio, coma vegetales, coma frutas, beba bastante agua, cero Coca-Cola, cero café, cero golosinas, todo este tipo de cosas, una vida saludable. ¿Qué cree que nos va a decir?
nuestro doctor espiritual si le decimos cómo tener una vida espiritual saludable? Cero pecado. Cero pecado. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uy, qué versículo ese. Es decir, que la palabra nos desnuda totalmente y nos deja a la luz para que nosotros podamos vernos y ver qué hay de malo en nuestra vida y podamos corregirlo. Muchas veces nosotros podemos escuchar en diferentes lugares recetas mágicas de mejore su vida, de que sea feliz, de que mejore sus ingresos. Estaba viendo mucha publicidad de esto que sale, por ejemplo, aprenda cómo recibir $500 mensuales desde su casa. O aprenda a rebajar sin hacer ejercicio. Ha oído usted bastante eso, ¿verdad? Cosas inusuales que salen en nuestros días. Pero ¿cómo poder alejarnos del pecado? No podemos encontrar una fórmula mágica. No podemos encontrar una inyección. Le aseguro, hermano, que usted y yo somos tan pecadores como para que el certificado de la salvación nos funcione. Así. Somos tan pecadores como para que una persona venga y pueda declararnos salvos o santos, o pueda orar por nosotros para que seamos salvos y santos. Somos demasiado pecadores para eso. Pero podemos encontrar la luz, podemos encontrar la vida en la palabra de Dios. Qué bonito este versículo, volvamos a leerlo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios para un cristiano. Si usted o yo creemos que podemos tomar este libro y que empezamos a leerlo y que no hace ningún efecto a nuestra vida, en realidad hay algo malo en nuestra vida, porque este sí podría decir que es el libro mágico. Este sí quizá podría decir que es el libro mágico, puede discernirnos de pecado, puede cambiar nuestra vida. Pero todo esto depende de nosotros. La palabra de Dios es más que suficiente para enmendar nuestra vida. Es más que suficiente. No hay otra cosa, no hay otro secreto. En muchas librerías podemos encontrar, y quizá usted lo ha visto, podemos encontrar tantos libros como por ejemplo, y libros cristianos, como por ejemplo, salga de las preocupaciones o moldee su carácter o modifique su carácter, pero le aseguro que ningún maestro, ningún psicólogo, ni absolutamente nadie, ni el mejor libro que el ser humano haya podido escribir puede compararse con la Biblia, porque esta palabra es viva, porque esta palabra tiene vida, podemos encontrar vida en ella. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dado la espalda a este libro y hemos decidido caminar por otros rumbos? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado este libro a que empiece a desempolvarse y a que ya? Piense usted en las cosas que le emocionan. ¿Qué es lo que más le emociona en su vida? Piense, ¿qué es lo que más le emociona? Quizás los hermanos que pasan con bastante trabajo dicen, pues irme de vacaciones a mí es lo que más me emociona. Pero ¿usted qué le emociona? ¿Su trabajo? ¿Su vida? ¿Su matrimonio? Al principio por lo menos. No, siempre, ¿verdad? Siempre. ¿Qué es lo que más le emociona? ¿Está en su lista la palabra de Dios?
entre esas cosas que le emocionan está la palabra de Dios, porque debería estar. Un predicador decía algún tiempo, si usted quiere saber si Dios o la palabra es realmente importante para su vida, piense lo siguiente: si usted va en un viaje de emergencia a San Pedro Sula, por ejemplo, un viaje de emergencia, y usted sabe que no tiene mucho tiempo para empacar y todo eso, ¿cuáles son las cosas que usted llevaría en su maleta? ¿Iría la Biblia incluida en ellas? ¿Podríamos decir que la palabra de Dios puede ocupar siempre lugar en nuestra vida, o estamos buscando caminos alternativos para poder enmendar nuestras preocupaciones, para poder enmendar nuestros dolores, para poder enmendar nuestros problemas? ¿Cuántos hemos estado buscando a veces caminos alternativos? ¿Y sabe cuál es el colmo con nosotros los seres humanos? ¿Quiere saber cuál es el colmo con nosotros los seres humanos? Que sabiendo la verdad no vamos en pos de ella. Ese es el colmo, pues. Teniendo la salida, teniendo la escalera, no vamos en pos de ella, porque sabemos que requiere sacrificio, porque sabemos que requiere esfuerzo, porque es más fácil tener comezón de oír que sufrir la sana doctrina. Porque es más fácil buscar caminos alternativos que acudir a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me va a decir, tú eres un pecador. Porque la palabra de Dios me dice, tienes que cambiar. Porque la palabra de Dios me va a decir, tenés que dejar esto y esto y esto. Por eso busco caminos alternativos. ¿Qué dice? Le recomiendo que se lleve este versículo con usted a su casa y que lo medite y lo medite y lo medite, como le dijo Dios a Josué, de día y de noche. Salmos 119, 9. Yo sé que usted lo sabe de memoria, pero lo vamos a buscar. Salmos 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Podemos entender las circunstancias de las cosas para poder yo dejar el pecado? No lo puedo dejar simplemente. ¿Sabía usted que estas personas que tratan con drogadictos y que tratan con fumadores y alcohólicos y todo eso, no tratan de arrancarle eso a esta persona, sino lo que hacen es buscar a veces un hábito diferente al que tienen? Por ejemplo, un fumador, para poder dejar de estar haciendo eso, de fumar y fumar y fumar, de parecer chimenea, trata de agarrar otro hábito y sustituirlo por eso. Por ejemplo, masticar chicle. Empieza a masticar chicle y sustituye este hábito por el fumar. ¿Quiénes son buenos masticadores de chicle aquí? No levante la mano. Pero eso es lo que hacemos. No podemos arrancar el pecado, no podemos tratar de decir no voy a pecar y aquí punto y final y voy para allá. No podemos hacer eso. Tenemos que sustituir eso por la palabra de Dios, porque no podemos dejar el espacio vacío. Si nosotros pretendemos simplemente arrancar el pecado y continuar allá por nosotros mismos, vamos a volver a caer y vamos a caer en circunstancias peores. Debemos sustituir nuestro pecado. Debemos sustituir nuestro pecado. No piense que usted es lo suficientemente inteligente como para dejar de pecar cuando quiera. ¿Sabía que los seres humanos somos tan graciosos también que podemos pecar deliberadamente aún conociendo la verdad sobre la palabra de Dios y no nos sentimos mal hasta que alguien nos ve? Ahí sí decimos, estoy totalmente arrepentido, voy a ir a los pies de Dios porque alguien me vio. ¿Y qué pasa con aquel ser que lo está viendo? ¿Qué pasa con la persona más importante que lo está viendo? Y nos comportamos así, pecamos y nadie nos está viendo y lo hacemos gozosamente, nos deleitamos y decimos, ay, tengo que arrepentirme, pero seguimos, y ay, tengo que arrepentirme, pero seguimos,
Y hasta que alguien nos ve por vergüenza, nos arrepentimos. O podría decir, nos arrepentimos por vergüenza, porque ya nos vieron. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué está pasando con nuestra vida? Dios puede verlo todo. Dios puede saberlo todo. Y nosotros sabemos que Él lo sabe y que Él lo ve. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos? Porque hemos querido sustituir la palabra de Dios por caminos alternativos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué dice nuevamente el versículo? Lo lee. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? Con guardar tu palabra. La Biblia es la herramienta que el Espíritu utiliza en nuestra vida y en la vida de otros. Esta es la herramienta. Como siempre digo y lo voy a volver a decir, los seres humanos somos tan paradójicos que decimos el Espíritu Santo reina en mi vida, yo quiero que el Espíritu Santo me controle, yo quiero que el Espíritu Santo tome la posesión total de mi vida y creemos que es como una varita mágica. La Biblia es la herramienta que el Espíritu Santo va a utilizar. No piense que las cosas suceden por milagro. No piense que hoy acepto a Cristo y mi vida completa se solucionó. Empieza el reto más grande. Empieza el reto más grande, caminar en pos de Cristo. Caminar en pos de Cristo. Aceptar a Cristo solo es un paso, es el primer escalón. Y de ahí queda todo un camino a lo largo. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que Dios espera de nuestra vida. No sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y sabemos por qué no sabemos lo que Dios quiere de nosotros? Porque no hemos depositado nuestra vida en Él. Porque no hemos confiado completamente en Él. A veces a nosotros nos gustaría que Dios nos diga, por ejemplo, esta es la persona con la que te vas a casar, este es el trabajo que te conviene, en este lugar es donde tenés que vivir, a esta iglesia es donde tenés que asistir, estas son las decisiones que tenemos que tomar. ¿No piensa usted que sería nuestra vida más fácil de esa manera si Dios se nos apareciera y nos dijera, haz esto y haz esto? Sería más fácil. Pero Dios nos ha mandado a escudriñar su palabra. En su palabra podemos encontrar absolutamente todo lo que nosotros necesitamos y para poder tomar nuestras decisiones. Para poder tomar nuestras decisiones. Y último versículo de cómo vencer el pecado. Romanos 12, 21. También yo sé que este se lo sabe de memoria. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se da cuenta? No podemos solo vencer el pecado y ahí, sino que tenemos que sustituirlo por algo. Venzamos con el bien el mal. Venzamos a Satanás a través de Jesucristo. Apeguémonos a Jesucristo. No tratemos de utilizar nuestras fuerzas o nuestra inteligencia o nuestra sabiduría, porque nuestra sabiduría no es nada. Porque lo más necio de Dios es más sabio que los hombres. Así es la Biblia y así es Dios. ¿Cuántos de nosotros nos estamos llenando del Espíritu Santo? Pero el punto final que quiero que usted piense no es eso. El punto final en lo que quiero que usted piense es: ¿cómo me he estado alimentando estos días? ¿Cómo me he estado alimentando estos días? ¿A través del pecado o a través de la palabra de Dios? No me diga, hermano, yo no me he alimentado, porque sí se ha alimentado. Sí se ha alimentado.
No me diga, hermano, yo ando hambriento. No ando hambriento, se ha alimentado. Porque si anduviera hambriento, si realmente anduviera hambriento, vendría con unas ansias de escuchar la palabra de Dios en lugar de estar abostezando. Llegaría a su casa, llegaría con unas ansias de leer la Biblia si realmente estuviera hambriento. Pero no está hambriento, está lleno. ¿De qué? ¿De pecado? ¿O de la palabra de Dios? ¿De qué se ha estado alimentando este tiempo? ¿De qué se ha estado alimentando este tiempo? Piénselo muy bien. Gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, porque siempre está hablando a nuestra vida a través de su palabra. Le pedimos perdón, Señor, porque no somos dignos de estar ante su presencia. No somos dignos de nada, Señor. Tan solo somos unos pecadores que hemos estado alimentándonos de pecado y alimentándonos de pecado día tras día, día tras día. Y nuestro cuerpo no llega a saciarse. Perdón le pedimos, Señor. Queremos comenzar a alimentarnos sanamente a través de su palabra, Señor. Queremos empezar a dejar toda esa comodidad en la que vivimos y verdaderamente sufrir la sana doctrina, Padre. Queremos dejar de tener ese comezón de oír y realmente ser seguidores suyos. Perdón le pedimos, Señor, porque hemos estado pecando constantemente, a escondidas de la vista de las personas. Perdón le pedimos, Señor. Queremos una vida diferente, Padre. Entender que usted está en cualquier rincón en donde nosotros nos encontremos, viéndonos. Y donde sea que estemos, queremos honrarle. Honrarle siempre, Padre. Le pedimos, Señor, que tome el control de nuestra vida, que nos dé la fuerza suficiente para seguir luchando, Señor, y no pensar que no hay ninguna lucha la cual enfrentar. Todo esto se lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Límite no hay en la